El premio gordo, el divorcio y el puto acuerdo prenupcial. Esa es la historia de cómo mi vida dio un vuelco radical. Tengo 35 años, y vengo de un barrio sencillo, de padres que viven en la misma casa modesta en las afueras donde crecí. Recuerdo ese olor constante a ropa limpia y a comida casera. Después del instituto, me busqué la vida con trabajos temporales, camarero, ayudante en la ferretería de mi tío, y finalmente, encargado de una tienda de deportes local. No era nada glamuroso, pero al menos era un curro honesto. Mi ex, en cambio, venía de un mundo que desconocía por completo. Sus padres eran dueños de varias propiedades, conducían coches de lujo y organizaban fiestas ostentosas varias veces al año. Los llamaré suegro y suegra, para abreviar. Suegra era una mujer alta, imponente, tanto física como socialmente. Tenía una presencia que dominaba cualquier sala. Suegro, por su parte, soltaba comentarios que sonaban más a amenazas veladas que a cumplidos. Y suegra, un simple arqueo de ceja suyo bastaba para intimidar a cualquiera. Nunca fueron abiertamente crueles conmigo, pero siempre sentí su desaprobación latente bajo la conversación educada. Cuando me comprometí con mi mujer, me di cuenta de lo mucho que sus padres temían que un advenedizo se aprovechara de su fortuna familiar. Me miraban como a un intruso, a pesar de que llevábamos saliendo juntos años. Antes de que pudiéramos fijar la fecha de la boda, mi suegro me exigió que firmara un acuerdo prenupcial. No tenía el dinero para luchar contra eso legalmente, y estaba demasiado ciego de amor. Me convencí a mí mismo de que era una formalidad para complacer a sus padres, pensaba que con nuestro amor sería suficiente. Todavía recuerdo el día que lo firmé. Era una tarde cálida en la mansión de sus padres. Suegra desplegó el documento sobre la mesa y me tendió una pluma. Suegro me ofreció café, como si fuera una simple transacción comercial. Mi mujer se quedó al margen, sin decir nada. Eso me dolió, la verdad, pero lo ignoré, pensando que no importaría a largo plazo. El contrato, básicamente, estipulaba que cualquier regalo, herencia o fondo fiduciario perteneciente a su familia seguiría siendo de su exclusiva propiedad, mientras que cualquier bien importante que adquiriéramos juntos, como una casa o un premio de lotería, sería propiedad conyugal. Me pareció raro, pero lo único que quería era casarme con ella. 6 meses después, nos casamos junto a un lago, en una ceremonia de ensueño. Mis padres estaban un poco abrumados por la extravagancia, pero me apoyaban. Recuerdo la tensión en el rostro de mi padre cuando saludó a mis suegros. Siempre me había dicho que confiara en mi instinto, pero yo pensaba que el amor superaría cualquier duda. Los primeros 2 años pasaron sin incidentes mayores. Vivíamos en un apartamento que sus padres nos ayudaron a conseguir. Yo pagaba una cuota mensual de la hipoteca, aunque la entrada inicial había sido un regalo de su padre. Mirándolo en perspectiva, nunca fue un regalo de verdad, sino más bien una herramienta para controlarnos, pero en aquel entonces, asumí que así era como funcionaban las familias ricas. En nuestro matrimonio teníamos las típicas discusiones por el dinero y algún que otro encontronazo por las intromisiones de nuestros padres en nuestras decisiones. Aparecían sin previo aviso, traían muebles nuevos o decoración, y a veces reorganizaban toda la casa sin consultarnos. Mi mujer quitaba hierro al asunto, diciendo que sus padres solo querían ayudarnos. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Mi mujer me llamó, sin aliento, diciendo que había ganado un premio de $9 millones en la lotería con un boleto que compró al azar en una gasolinera. Al principio, me alegré muchísimo, soñando con dejar nuestros trabajos, viajar por el mundo. Pero esa alegría se fue desvaneciendo rápidamente. Ella insistió en mantenerlo en secreto, incluso de mis padres. Se puso extrañamente paranoica, hablando de reclamar el dinero correctamente y de reunirse con abogados que yo no conocía. Cuando le pedí que me dejara asistir a esas reuniones, me dijo, no te sentirías cómodo, y eso me dolió. No tenía ni idea de que la verdadera bomba estaba a punto de estallar. Una tarde, llegué a casa del trabajo, agotado, y la encontré allí con su tía, revolviendo cajones. Me soltó la noticia como si fuera lo más normal del mundo, iba a solicitar el divorcio. Me dijo que empacara mis cosas y me marchara del apartamento, que según ella, estaba a su nombre. Me quedé petrificado. Claro, yo contribuía mensualmente al pago de la hipoteca,
pero aparentemente creía que la entrada inicial de su padre y su nueva fortuna me convertían en una figura irrelevante. Sentí que se me partía el corazón. Llamé a mi padre, con la voz temblorosa, contándole que me habían echado de mi propia casa. Fue la traición definitiva, pero lo peor aún estaba por llegar. Descubrí que mi suegro había movido sus hilos para que su abogado personal protegiera a su hija. Su objetivo era sacarme de la ecuación para quedarse con la totalidad del premio de la lotería, aunque, irónicamente, habían olvidado los términos del mismo acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar. En lugar de proteger completamente a su hija, el acuerdo establecía que cualquier ganancia inesperada obtenida durante el matrimonio se consideraría un bien conyugal. De repente, caí en la cuenta de que si insistían en divorciarse justo después de ese premio gordo, quizás no podrían quedarse con todo. Decidí que debía manejar la situación con suma cautela. Mi padre me aconsejó mantener la calma, buscar un abogado fuera del círculo social de mis suegros y prepararme para una batalla sucia, y yo estaba resuelto a no rendirme. Me habían lanzado el guante, tratándome como a un estorbo desechable. Si pensaban que me marcharía calladamente, me habían subestimado gravemente. Pasé algunas noches en casa de mis padres, intentando asimilar el golpe. Mi madre estaba furiosa, despotricando que mis suegros habían sido irrespetuosos desde el primer día. Mi padre, aunque igual de enojado, se mantuvo pragmático. Contactó a un viejo amigo, abogado especialista en derecho de familia, y me consiguió una cita a primera hora de la mañana. Sentado en la oficina de ese abogado, sentí una mezcla de ira y alivio. Le conté cómo mis suegros habían insistido en el acuerdo prenupcial, cómo mi esposa había ganado de repente $9 millones y, después, me habían sorprendido con el divorcio. Al revisar el documento, el abogado incluso soltó una risita. Se dispararon en el pie, dijo. Incluyeron específicamente una cláusula que considera las ganancias de la lotería como bienes conyugales. A menos que un juez haga una interpretación legal muy extraña, tienes derecho a una porción considerable. Escuchar eso fue como encontrar un salvavidas. Había estado tan preocupado de que el acuerdo me bloqueara el acceso a cualquier ganancia, pero resultó que su miedo a que yo reclamara su herencia había eclipsado la posibilidad de un escenario como este. Mi abogado me advirtió que no sería fácil. Mis suegros eran ricos, tenían contactos y seguramente desplegarían a todo un equipo legal, pero creía que teníamos un caso sólido, especialmente porque yo había contribuido económicamente al matrimonio y había sido expulsado abruptamente de la casa que ocupábamos juntos. Pregunté sobre el proceso de divorcio en nuestro estado. Un divorcio contencioso podría extenderse fácilmente durante meses o más, pero si el lado de mi esposa se daba cuenta de que estaban en terreno inestable, podrían buscar un acuerdo rápido. El abogado predijo que intentarían intimidarme o utilizar tácticas sucias para que renunciara a mis derechos por una miseria. Efectivamente, a los pocos días, mi suegro me dejó un mensaje de voz amenazante, diciéndome que me echara atrás porque no merecía nada de su hija. Afirmó que si intentaba perseguir las ganancias de la lotería, se aseguraría de que no terminara con nada. Mi abogado simplemente me aconsejó que lo documentara todo. Luego, mi suegra me acorraló afuera de la casa de mis padres, ofreciéndome una suma insignificante para que desapareciera en silencio. Lo presentó como un trato generoso, pero la cantidad era tan baja que ni siquiera cubría la mitad de las cuotas hipotecarias que yo había pagado. Me negué, diciéndole que nos veríamos en la corte. Ella se burló, desconcertada por mi desafío, claramente poco acostumbrada a que alguien rechazara su dinero. Con las negociaciones estancadas, mi abogado presentó mociones para asegurar que los fondos de la lotería no fueran ocultados ni transferidos. Eso enfureció a mis suegros, quienes comenzaron a inventar historias sobre mí, diciendo que era un cazafortunas que se había aprovechado de su inocente hija. Me dolió, pero me mantuve firme. Mi jefe, el dueño de la tienda de artículos deportivos, me apoyó, ignorando los intentos de mi suegro de entrometerse en mi empleo. Los amigos tomaron partido, algunos me tildaron de mezquino, otros me aplaudieron por defenderme. La tensión era asfixiante, pero me negué a ceder. Después de un par de semanas de negociaciones infructuosas, obtuvimos una fecha para el juicio. Mi esposa no aparecía por ningún lado, estaba prácticamente bajo el ala protectora de sus padres, ignorando toda comunicación directa conmigo.
Dejó que sus abogados hablaran por ella, afirmando que yo era un parásito que no había contribuido en nada al matrimonio. Mi abogado respondió con registros financieros, comprobantes de pago de facturas y la cláusula explícita del acuerdo prenupcial sobre ganancias inesperadas. También resaltamos cómo me habían echado violentamente del condominio. El juez ordenó a ambas partes que se prepararan para una audiencia más formal sobre la división de bienes. En un último intento de intimidación, mi suegro volvió a amenazar a mi jefe, quien le dijo inmediatamente que se marchara. Eso solo alimentó la ira de mi suegro. Mi abogado dijo que debíamos proceder con cautela, pero que confiaba en que un juez se daría cuenta de sus tácticas de intimidación. Nada podría haberme preparado para el enfrentamiento final en la corte, pero al menos sabía que la ley estaba irónicamente de mi lado gracias al mismo acuerdo prenupcial que me habían obligado a firmar. Semanas pasaron, y la tensión alrededor de la audiencia próxima llegó a su punto máximo. Mi esposa aún evitaba el contacto directo conmigo, pero sus abogados bombardearon al mío con mociones. Insistieron en que el premio de la lotería era propiedad separada porque ella compró el boleto, ignorando la lengua del acuerdo prenupcial, donde cualquier ganancia grande durante el matrimonio es marital. La situación se tornó kafkiana cuando mi suegro comenzó una campaña de desprestigio entre nuestros amigos en común y mis contactos laborales. Difundía la idea de que yo era un cazafortunas, que me había casado con su hija solo por interés. En esos momentos, sentí una mezcla de frustración y determinación. Si creían que podían intimidarme para que renunciara a lo que me correspondía, estaban muy equivocados. Yo tenía pruebas documentales de mi contribución a nuestra vida en común, facturas de servicios, compras del supermercado, pagos parciales de la hipoteca. Junto con mi abogado, revisamos cada cláusula del acuerdo prenupcial. Él señaló una frase crucial que decía, todas las ganancias financieras inesperadas, incluyendo pero no limitado a premios de lotería o concursos, se considerarán bienes matrimoniales a menos que se designe expresamente lo contrario. Era como si mis suegros, sin darse cuenta, hubieran dejado una puerta trasera abierta. Una semana antes de la audiencia principal, tuvimos una reunión preliminar. Mi esposa llegó acompañada de sus padres y un séquito de abogados, 4 en total, más un asesor financiero. Me miraron con la misma altanería de siempre, pero su expresión cambió cuando mi abogado presentó el texto del acuerdo prenupcial, resaltando la cláusula sobre los premios de lotería. El juez escuchó en silencio, pareciendo poco impresionado por sus intentos de descartarla, y ordenó que todos los bienes sustanciales permanecieran congelados hasta la audiencia principal. Esa misma tarde, mi suegra me acorraló a la salida del juzgado, insistiendo en que debíamos hablar como adultos. Me ofreció una suma global incluso menor que antes, calificándola de generosa para alguien de mi origen. Me negué de nuevo, diciéndole que dejáramos que el juez decidiera. Ella me respondió bruscamente que yo estaba destruyendo a la familia, como si yo fuera el que había sorprendido a su hija con un divorcio. Esa hipocresía me hizo hervir la sangre, pero mantuve la calma. Mi abogado me había advertido que no entrara en discusiones acaloradas que pudieran ser utilizadas en mi contra más adelante. En el fondo, me preocupaba que mis suegros intentaran ocultar las ganancias de la lotería en cuentas secretas. Anticipándose a esa posibilidad, mi abogado solicitó órdenes judiciales que impidieran cualquier transferencia de fondos importante. También hicimos los arreglos necesarios para tener a un perito contable listo en caso de que sospecháramos que estaban ocultando dinero. La ira de mi suegro estalló. Me dejó un mensaje de voz llamándome vil, acusándome de haberle robado el amor a su hija. Era irónico, considerando que fueron ellos quienes me echaron de la casa justo después de que ganaran la lotería. A medida que se acercaba la audiencia, me preparé meticulosamente con mi abogado. Ensayamos mi declaración, asegurándonos de que me mostrara calmado y objetivo en la corte. Tenía copias del acuerdo prenupcial, recibos de los pagos de la hipoteca que había cubierto parcialmente e incluso mensajes de texto en los que mi esposa reconocía nuestras facturas conjuntas. El abogado me recomendó que mis respuestas fueran concisas, pero que dejara que las pruebas hablaran por sí mismas. Si intentaban una puesta en escena emocional, nosotros contrarrestaríamos con documentación clara. En la mañana de la audiencia, me paré frente al juzgado con el corazón latiendo con fuerza. Mis padres me acompañaron para brindarme apoyo moral, aunque se quedaron esperando afuera de la sala una vez que comenzaron los procedimientos.
Al entrar, vi a mi esposa sentada al lado de su padre, ambos con expresiones frías como la piedra. Su madre permanecía al fondo, con los brazos cruzados. Los abogados de mi suegro, con sus trajes impecables, parecían seguros de sí mismos, tal vez creyendo que el dinero y el poder legal podrían superar los hechos. La jueza, una mujer severa de unos 50 años, no perdió tiempo. Invitó a cada parte a presentar sus argumentos. El abogado principal de mi esposa intentó presentarme como un contribuyente menor que había hecho poco más que ocupar el mismo espacio vital. Argumentaron que la compra del boleto de lotería fue una transacción personal de ella, hecha con su dinero, pero mi abogado señaló tranquilamente como el acuerdo prenupcial incluye explícitamente tales ganancias inesperadas en la propiedad conyugal, y también teníamos registros bancarios que mostraban que ella había usado nuestra tarjeta de cuenta conjunta ese día. Cuando presentamos esa evidencia, vi una tensión visible extenderse por el bando de mi suegro. La jueza les preguntó si tenían alguna documentación contraria que probara que se trataba de fondos personales de ella. Titubearon, alegando que la tarjeta se usó accidentalmente o que era un depósito de su padre en la cuenta, pero los estados de cuenta indicaban claramente nuestros nombres, no solo el de ella. La jueza tomó nota, su mirada se dirigió a ellos con expresión expectante. Finalmente, mi esposa habló. Afirmó que nunca quiso lastimarme, que sus padres presionaron para el divorcio una vez que llegó el premio mayor para proteger los bienes familiares. Tropezó con sus palabras, admitiendo que se sentía presionada, pero también trató de justificarlo diciendo que todo el mundo vendría tras nosotros si supieran lo del dinero. Mi abogado le preguntó si me había consultado antes de tomar esas decisiones. Ella admitió, no. La desaprobación de la jueza se hizo palpable. A mediodía, estaba claro que el acuerdo prenupcial era un arma de doble filo para ellos. El mismo documento que habían impuesto para aislar su riqueza ahora amenazaba con poner una enorme porción de las ganancias de la lotería en mis manos. La jueza programó una audiencia posterior para las decisiones finales, declarando que se inclinaba a tratar la lotería como un bien conyugal importante sujeto a una distribución equitativa. Afuera, mi suegro pasó junto a mí, murmurando, esto está lejos de terminar, pero su confianza estaba definitivamente resquebrajada. En las semanas previas a la sentencia final, su desesperación aumentó. Los abogados de mi suegro lo intentaron todo. Presentaron mociones para que se reconsiderara la redacción del acuerdo prenupcial, argumentando que la intención no era incluir las ganancias de la lotería. El juez las denegó, remitiéndose al lenguaje claro del documento. Mi suegra, por su parte, volvió a intentar acorralarme, advirtiéndome que me arrepentiría si rompía su familia. Le dije, sin rodeos, que ellos habían empezado todo al echarme de casa y sorprenderme con el divorcio. Mi ex intentó comunicarse conmigo, dejándome mensajes de voz cargados de emoción, diciendo que no quería que las cosas terminaran tan mal, que si llegábamos a un acuerdo privado, aún podríamos salvar algo de nuestra relación. Lo habría considerado si me hubieran tratado con justicia desde el principio, pero después de la intimidación, las mentiras y el desalojo forzado, mi confianza se había esfumado. Mi abogado me aconsejó no participar en esas conversaciones a escondidas. Teníamos una posición legal sólida, no había ninguna razón para conformarme con migajas. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. La sala del tribunal estaba repleta de abogados de ambas partes. Mi padre, mi madre y algunos amigos vinieron a apoyarme, sentados discretamente al fondo. El juez ocupó su lugar, revisó los documentos actualizados y permitió las declaraciones finales. El abogado principal de mi suegro intentó una última jugada, pintándome como un oportunista astuto que solo había descubierto la laguna en el acuerdo prenupcial después de beneficiarse de la generosidad de la familia. Mi abogado replicó con los hechos. Primero, me obligaron a firmar el acuerdo prenupcial. Segundo, este incluía explícitamente las ganancias de la lotería como propiedad compartida. Y tercero, mi suegro financió parte de nuestro apartamento, pero yo contribuí mensualmente, por lo que tampoco era un bien puramente separado. Además, la rapidez con la que solicitaron el divorcio justo después de ganar la lotería era una prueba evidente de su plan para aislarme de las ganancias. El juez escuchó pacientemente y luego dictó su sentencia. Declaró que las ganancias de la lotería estaban claramente comprendidas dentro de los bienes gananciales según el lenguaje del acuerdo prenupcial.
Criticó a mis suegros por intentar tergiversar el acuerdo que ellos mismos habían redactado. También dictaminó que el desalojo inmediato de mi esposa de mi apartamento era irrazonable y que tenía derecho al reembolso de mi parte de la hipoteca y otras contribuciones matrimoniales. En resumen, el juez dictó una orden para que recibiera un porcentaje sustancial del premio de la lotería, más el reembolso de mi parte en el apartamento. Nos despedimos con una fecha de finalización fijada unas semanas más tarde, solo para tramitar el papeleo. El rostro de mi suegro era de trueno, mi suegra parecía indignada, susurrándole furiosamente. Mi ex esposa estaba allí, con lágrimas en los ojos, tal vez por un arrepentimiento genuino o tal vez por la ira de perder tanto dinero. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Una vez nos amamos, pero la codicia, la influencia de los padres y sus intentos de explotarme destrozaron todo. Después de todo, sus abogados intentaron proponer un acuerdo ligeramente modificado, probablemente esperando que aceptara una suma menor para evitar más drama. Mi abogado me recomendó que finalizáramos la sentencia del juez tal como estaba. No teníamos ningún incentivo para reducirla. La única concesión que hice fue renunciar a todo interés en el apartamento. Nunca quise volver a pisar ese lugar. Me extendieron un cheque por una suma impresionante. ¿Era la mitad del premio gordo? No exactamente, pero era lo suficientemente grande como para permitirme reconstruir mi vida cómodamente. A lo largo de todo esto, me di cuenta de que mis suegros, en su arrogancia, creían que la riqueza los protegía de las consecuencias. No esperaban que yo me defendiera eficazmente. El acuerdo prenupcial que insistieron en que firmara se convirtió irónicamente en el instrumento que aseguró mi parte de las ganancias, justicia poética, si es que alguna vez la hubo. Mi ex esposa, por lo que sé, sigue bajo el ala de sus padres. Ha perdido prestigio en su círculo social por el fiasco que estalló. Algunos conocidos mutuos me dijeron que está luchando contra la culpa, pero dudo que alguna vez admita abiertamente el papel de su familia en la orquestación de esto. Usé parte del acuerdo para ayudar a mis padres a mejorar su casa como agradecimiento por apoyarme. Otra parte la invertí, y aunque toda la experiencia me dejó cicatrices, cambiando mi forma de ver la confianza, el matrimonio y el dinero, me consuela saber que me mantuve firme. Me negué a que me intimidaran para aceptar las obras de la mesa. Aunque fue dolorosamente agónico, el resultado final se sintió como un triunfo sobre la tiranía. Ahora, libre de las garras manipuladoras de mis suegros, sigo adelante. He vuelto a una vida más sencilla, irónicamente reminiscente de mis días prematrimoniales, pero soy más fuerte, más sabio y no en absoluto el hombre ingenuo que asumieron que podían arrollar. Si recuerdan algo sobre mí, que sea que inadvertidamente me dieron el arma legal para asegurar que no me quedara sin un centavo. Ellos empezaron la guerra, yo la terminé, y ese es el final de este capítulo.